Y ya nos vamos a ir, hermanos. Tiempo ya ha corrido, pero en unos minutos vamos a meditar en la palabra del Señor. Estamos alegres. David, espero que te goces y tu esposa, y que disfruten y que vuelvan otra vez a la casa del Señor. Nosotros nos alegramos cuando nos visitan. Estamos contentos de que estén en medio nuestro. La primera carta de Juan, vamos a leer por lo menos 4 versículos para que hablemos un poco de la introducción de esta carta. Amén, hermanos. Cuando lo tengan, bueno, por reverencia a la palabra, nos ponemos de pie. Es una bonita costumbre, eso es una bendición, hermano. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén, hermano. Puede sentarse, al final vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Esta carta se escribió entre el año 85 y 95. Juan es un anciano ya. Juan fue un apóstol, un discípulo muy, muy precioso. Se recostaba en el pecho del maestro y se había ganado el amor de Cristo de una manera bien especial. A tal punto que habían ocasiones que los discípulos, para preguntarle algo a Jesús que era un poco delicado, le decían: pregúntale tú, Juan. Amén, hermanos. Y Dios usó al apóstol Juan para escribir ¿cuántas cartas escribió Juan? ¿Cuántos libros escribió Juan? Vamos a ver quién sabe. 4, ya fallaron. ¿Cuánto? Sí, cuéntenlo. Pónganse de acuerdo. Vaya, alguien que los diga. Ahí está el hermano William. Dígalo, hermano William, venga. No, venga aquí. Que lo vean los hermanos. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Apocalipsis. ¿Y cuarta no tiene? El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, eso. Amén, hermano. Dicen que la razón por la que Juan llegó primero a la tumba de Cristo, porque iba corriendo, Pedro y Juan iban corriendo, ¿verdad? La razón por la que Juan llegó primero a la tumba de Cristo, porque Pedro iba adelante, pero de repente Juan lo rebasó. Dicen que porque Pedro solo tenía segunda y Juan tiene tercera. Entonces, porque Pedro solo escribió 2 cartas. Dios usó mucho a Juan. Y tenemos un evangelio hermoso, hermano. Y si usted es recién convertido, léase el evangelio de Juan. Eso es precioso. Entonces, hubo una razón por la que Juan escribió esta carta, ¿verdad? El tema de esta carta es la verdad y la justicia. Ese es el tema, la verdad y la justicia. Y como todas las cartas, hermanos, y todo el Nuevo Testamento, hermano, está escrito bajo una base bien fundamental, y es contrarrestar las mentiras de Satanás. ¿Que son cuáles? El engaño de Satanás son las falsas enseñanzas. ¿Está aquí, hermano? El diablo le gusta que la gente cree en Dios y quiere creer, pero que crean en un Dios que ni siquiera existe. ¿Ya? Pone en duda el carácter de Dios, pone en duda su santidad, pone en duda la obediencia hacia Dios.
O sea, puede servir, o sea, si quieres creer en Dios, no hay problema, cree en el Dios que tú quieras, con tal que no creas al verdadero Dios. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo, Dios lo usa para contrarrestar las falsas enseñanzas del judaísmo. El judaísmo quería seguir con la ley, quería circuncidar a todo varón siempre, quería que las fiestas se respetaran. Por eso es que usted ve que aquí no le hacemos mucho énfasis a las fiestas de los judíos, porque nosotros no somos judíos, somos gentiles. Y la única fiesta que nosotros celebramos es la Santa Cena, que está estipulada, ¿verdad que sí?, por nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces hay iglesias que entra la gente con las primicias, todo eso aquí. Nosotros solo sabemos de qué es lo que Cristo hizo, hermanos. Y a Cristo celebramos, ¿verdad que sí? Pues entonces Pablo luchó contra eso y con otras enseñanzas. Entonces esta carta está basada en eso. Vamos a aprender, hermanos, en esta carta la comunión del creyente con Dios. ¿Cuál es esa relación íntima entre el creyente y Dios? Si usted quiere anotarlo, anótelo, porque eso es bien importante. La comunión del creyente con Dios. Esto es lo que toca esta carta. ¿Cómo es esa vida entre, verdad, Dios y el creyente hacia Dios? Vamos a ver, número 2, la identidad del creyente. ¿Quiénes somos en Cristo? Amén, hermano. Y esto es bien importante y voy a hacer un énfasis antes de seguir. Usted tiene que saber quién es en Cristo. Amén. Hermano, su posición en Cristo no depende de privilegios en la iglesia. Mucha gente cree que cuanto más privilegios tiene, es más mejor cristiano. No. Su posición en Cristo es que usted es hijo de Dios. Amén, hermano. Usted es hijo de Dios. Y eso, olvídese. Ese título no se lo da cualquiera, hermano. Eso solo lo puede dar el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Tocaban en el domingo, ¿verdad?, el celo. Yo creo que Dios nos habló, hermanos, pero directamente. Qué bueno. Yo el pastor ni lo conocía, en la convención yo ni lo pude ver, que fuimos. Y Dios nos habló y hablaba del celo. ¿Cuándo es que una persona tiene un celo ministerial y un celo, verdad, de otros hermanos? Porque Dios los usa, quizás piensan ellos que los usa más, que es una cosa de la mente. Amén. Es por falta de identidad. Amén, hermano. Somos hijos de Dios y somos hijos de Dios todos. Amén, hermano. Hay gente que dice, porque se siente bien amado de Dios, dice: yo soy el hijo favorito de Dios o la hija favorita, así me siento. Qué bueno que se siente así, pero Dios no tiene hijos favoritos. Amén, hermano. De la misma manera que me ama a mí, lo ama a usted. ¿Verdad que es lindo? Este papá no tiene favoritos, hermano. Entonces, hermanos, número 3, vamos a estar viendo que el espíritu verdadero, el espíritu verdadero. ¿Cuál es el verdadero espíritu? Amén, que se debe mover en la iglesia. Amén, hermano. Porque hay un espíritu falso, imita las cosas que son de Dios, pero no son de Dios. Amén. ¿Entiende, hermano? Y si hay algo que el enemigo tiene habilidad, es falsificar. ¿Está aquí, hermano? A tal punto que él va a falsificar la Trinidad. ¿Ya? La bestia, ¿verdad? Y el falso profeta, y ¿verdad? Y el anticristo son 3 personas, ¿verdad? Diríamos. ¿Qué está haciendo Satanás ahí? Está copiando la Trinidad. Entonces él es un copión porque él no puede crear nada. Él agarra lo que Dios ya creó y lo distorsiona. Amén, hermanos. Entonces vamos a estar viendo el espíritu de verdad. Eso lo vamos a estar estudiando y vamos a ver cómo identificar eso. Número 4, para los que están anotando: el amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? ¿Cómo funciona? Amén.
si Dios deja de amar o no, si su amor escasea o cambia según las circunstancias o el tiempo. Amén, hermanos. Pasa eso en el ser humano, nos pasa a todos. Los seres humanos tendemos a dejar que el amor se vaya enfriando. Ya, a veces algunos colaboramos con eso. ¿Y sabe qué? Dios no es así. Dios no es como los hombres. Amén, hermanos. El amor de Dios permanece, ¿verdad que sí? Para siempre. Por eso Él no tiene amor. Dios no tiene amor. Él es el amor. Amén, hermanos. Él es amor. Entonces, número 5, vamos a estar viendo también la promesa de Dios. La promesa de Dios. ¿Sabe? En la Biblia alguien se dedicó a contarlas, aunque yo creo que puedan haber mal. Hay más de 7,000 promesas para los hijos de Dios, para los justos. Promesas. Y usted sabe que Dios lo que promete que hace, hermano, lo cumple, ¿verdad que sí? Y para toda situación hay una promesa de Dios que nos ayuda a superar las circunstancias. Entonces, ¿cuál fue el propósito de escribir esta carta? Amén. Esta es la introducción a Juan. ¿Cuál es el propósito? Atacar las falsas enseñanzas. Atacar las falsas enseñanzas. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, cuando Juan lo escribe con propósito. Se lo da a Dios, pero lo escribe con un propósito. ¿Cuál era? Demostrar la divinidad de Cristo. El Evangelio de Juan nos muestra que Jesús no era simplemente un hombre, era Dios. ¿Está aquí, hermano? Por eso el Evangelio de Juan empieza con eso. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo ¿qué era? Dios. Amén, hermanos. Entonces el propósito de Juan en el Evangelio de Juan, que es señalar y enseñar y demostrar que Jesucristo es Dios. ¿Usted lo cree, hermano? Bueno, para ir al cielo se necesita creer eso. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Y para increíble que a usted le parezca, hay gente que no cree eso. Ya, la gente cree que Jesús, a Jesús nadie lo puede negar porque está en la historia su nombre, y está en la historia todo, hermanos, lo que pasó con Cristo. Entonces, ¿qué hace la gente? Dice, Jesús vivió, pero él era un simple profeta, era un profeta como los demás. Otros dicen que era un hombre bueno, otros dicen que era un revolucionario, otros dicen que era un loco que se levantó en contra del gobierno romano. Pero nosotros sabemos que Jesucristo es Dios. Amén, hermanos. Yo evangelizaba a un vecino, se llama Luis. ¿Cuándo me van a ayudar a orar por él? A ver, hermano, ayúdeme a orar por las almas, por lo menos. Si no evangeliza, pues ayúdeme a orar para que se conviertan. Y digo, Luis, ¿cuándo vamos a ir a la iglesia? Iba a traer el correo. Y se para y me dice, se soba la barbita y me dice, mira, Manuel, la verdad es que yo no creo. Y entonces vine yo y me le acerqué y le dije, pero ¿por qué? ¿Por qué no crees? Bueno, sí creo en Dios, pero no creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces yo ahí me fui, lo escuché un poco y después le dije, ¿verdad? Qué triste, porque si no crees eso no vas a poder heredar el reino de los cielos. Amén, hermanos. Y traté ahí evangelizándolo y botándole me hacía preguntas. Y usted sabe que el Espíritu cuando lo agarra a uno le da sabiduría y uno los evangeliza, porque es Él el que habla, ¿verdad que sí, hermanos? Y al final me dijo, ¿sabes qué? Dame la dirección de tu iglesia, yo voy a ir un domingo, me voy a esforzar por ir un domingo. Amén, hermano. Y eso es bueno, pero eso es lo que está en la mente de la gente. Entonces por eso Juan escribió el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque los griegos cuestionaban la divinidad de Cristo, porque el Evangelio llegó a los griegos. Y si usted se da cuenta, creo que Felipe, que era el evangelista de Jesús, de repente llega y le dice, maestro, te buscan unos griegos, te quiero presentar unos griegos. Y Jesús dijo, ya llegó la hora. ¿Verdad que sí? Porque los gentiles ya estaban ¿qué? Tratando de venir a Él. Amén, hermanos. Entonces los griegos tenían tanta ideología y tantas historias, ¿verdad? Y creían en tantos dioses, para todo tenían un dios, para el mar, para el agua, para la lluvia, para el sol, para todo. Entonces tenían tantas ideologías y ellos creían que
¿verdad? Hasta usted ha oído historias de Hércules, ¿verdad? Que era un hijo, han dicho películas de eso, que Hércules era hijo de Zeus, creo, ¿verdad que sí? Y puras ideologías. Y creían en la divinidad. Pero ellos creían que algo divino no podía morir. Tienen razón. Lo divino no puede morir. Y ahí está el misterio del Calvario. ¿De que sí, hermanos? Porque Jesucristo era 100% carne, pero también era 100% Dios. Amén, hermanos. Pero ¿cómo es eso? Para Dios no hay nada imposible. Amén, hermano. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, ahí empezaron los griegos a cuestionar y a decir, bueno, si Jesús es Dios, ¿por qué murió? En una ocasión el apóstol Pablo llegó a un lugar que se llamaba el Areópago. El Areópago era un lugar que tenían los griegos, donde estaban todos los filósofos. Eso está en el libro de Hechos. Y ahí estaban todos los filósofos, ¿verdad? Argumentando y cada uno tratando de ver quién sabía más. Porque, hermano, a veces en la iglesia pasa eso también. Que a ver quién, que yo sé más. No, aquí el que sabe es Cristo. Amén, hermano. El que sabe es Cristo. Todo dejémoslo a un lado. Dejemos a un lado todo eso, hermano. Y ellos argumentaban ahí sus ideologías y sus historias y peleaban entre ellos. Y entonces a Pablo lo llevaron porque Pablo hablaba algo diferente. Estaba hablando de un Dios. Y entonces quisieron escuchar, ¿verdad? Y por esa razón llevaron a Pablo al Areópago. Y allí todos estaban sentaditos hacia arriba, ¿verdad? Y él parado ahí empieza a hablarles de Dios. Dice, varones, yo sé que ustedes son bien religiosos. Y pasando viendo sus altares, encontré un altar al Dios no conocido. ¿Alguien ha leído eso, hermano? Levante la mano cuando lo han leído. Si no, léalo, está en el libro de Hechos. Al Dios no conocido, a ese les vengo a predicar, que paseó por ignorancia, ¿verdad?, los tiempos pasados de sus pecados. Y empezó a argumentar Pablo y a decirles que hizo el cielo, que hizo la tierra, que hizo el universo. Y al final, ¿verdad?, termina hablándoles de Cristo y les dice que Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿verdad?, pero que también resucitó. Hasta ahí lo oyeron. La Biblia dice que hasta ahí lo escucharon y se empezaron a reír. ¿Está aquí, hermano? Entonces, esa es la razón por la que Juan escribió el Evangelio de Juan. Y ahora tenemos aquí esta carta que es, hermanos, para combatir las falsas enseñanzas. Por eso su introducción, estos versículos que leímos nos dicen mucho de lo que él va a defender, lo que leímos. Entonces, hermanos, el propósito de escribirla es para enseñar sobre la salvación de Cristo. Las personas en el tiempo de Juan empezaron a enseñar que no solo por medio de Cristo podía ser salva la persona. Estamos hablando de personas que estaban infiltrándose en la iglesia. También, hermano, cuestionaban la vida eterna. ¿Ya? Como me dijo este que yo estaba evangelizando. Sí, me dice, yo sé que va a venir una crisis mundial y que está profetizado que se va a destruir esto, pero lo bueno es que yo ya no voy a estar aquí. Me dijo, como ya está algo avanzado de edad, ¿verdad? Lo que él no sabe, que dice la Biblia que los muertos van a resucitar para ser juzgados. Y entonces sí va a estar ahí. Y si su nombre no está escrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Eso es lo que... Entonces, yo tuve que argumentar un poquito ahí con él. Pero mire, número 3, que Jesús fuera el Cristo. La gente cuestionaba que Jesús era el Mesías. Amén. ¿Por qué? Habían judíos, y usted sabe la historia de los judíos, creían que el Mesías los iba a librar del gobierno romano. Los judíos estaban en una crisis, hermano, porque Roma cobraba impuesto por todo. Vaya, aquí una vez al año se paga impuesto. Imagínense, allá toda la semana había que pagar impuesto por todo. Usted iba a entrar a un pueblo, ahí estaba el cobrador de impuestos. ¿Va a entrar? Sí, va, pague. ¿Está aquí, hermano? Traía su costalito ahí usted. ¿Qué lleva ahí? Semillas, frijoles. Ok, ¿cuántas libras son? Pague por eso. Se paga por la entrada y por el bulto también.
sea, Roma oprimió a Israel. Amén. Como no querían ofrendarle a Dios, pues entonces tenían que pagarle al mundano. Se fueron, hermanos. Tremendo eso. Y ahí se encontraban ellos. Y entonces cuestionaban que Jesucristo fuera el Mesías. ¿Por qué? Porque Cristo murió, según ellos. ¿Verdad que sí? Y entonces, ¿qué pasa? Israel sigue esperando su Mesías. Y la Biblia dice que le vendrá un Mesías, pero es un Mesías falso. Porque el anticristo hará algo. Él se presentará como el Mesías de Israel. Y la Biblia dice que lo van a recibir con honores y van a creer que Él es. ¿Está aquí, hermano? Porque Él va a traer paz. Amén. Israel siempre ha estado en guerra. Negaban que Cristo vino en carne. Eso es bien tremendo. Usted no puede negar que Cristo, hermanos, vino en carne. Pues usted, hermano, cuando usted quiere evangelizar a alguien lo pregunta, no se ponga a la defensiva. Usted aprenda palabra de Dios. Si usted aprende palabra de Dios, usted tiene argumentos para defender su fe, no pelear. Porque lo que hacemos los cristianos cuando ya nos vemos encerrados, mandar a la gente al infierno. Te vas a ir al infierno, hijo del diablo. No, está bien, argumentemos, dime, pregúntame, yo te contesto, ¿verdad que sí? Y te enseño y hablamos. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces, esa es la manera que podemos evangelizar. Negaban que Cristo había venido en carne. ¿Cuántos saben que Cristo vino en carne? ¿Verdad que sí? Y hay que hablarlo, explicarlo y hacerle ver eso. Cristo no solo era espíritu. Por eso es que los versículos que leímos dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído. O sea, nosotros no estamos hablando algo diferente, es la palabra. Amén, hermano. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo hemos visto, dice Juan. Yo lo vi a Jesús. Nadie me contó, yo lo vi. Experiencia personal. Amén, hermanos. Nadie puede combatir contra su experiencia con Cristo. Por eso lo que usted tiene que buscar como cristiano son experiencias con Dios. Amén, hermano. Experiencias con Dios. Amén. ¿Sabe cómo Pablo se ganó casi toda Asia Menor? La evangelizó. ¿Sabe cómo? Con su testimonio. ¿Está aquí, hermano? Pablo no anduvo dando cátedra. Las cartas que nosotros leemos son cartas que iban dirigidas a ciertas iglesias ya convertidos. Pero la evangelización, ganarse las almas, ¿cómo se las ganó Pablo? Con su testimonio. Yo era un perseguidor de la iglesia. Me dirigía camino a Damasco con un grupo de soldados con autorización religiosa y política a matar y a destruir a los cristianos que encontrara. Pero camino a Damasco me encontré con Jesús. Y quedé ciego por 3 días en ayuno hasta que vino Ananías, un hombre de Dios, oró por mí y la vista me volvió. Y desde entonces anuncio el camino del evangelio. Experiencia con Dios. ¿Sabe cómo Luis me dijo que va a venir a la iglesia? Y yo creo que va a venir. Porque él me estaba argumentando y filosofía, verá, ellos leen muchos libros. Y le dije yo, ¿sabes, Luis? Que yo era una persona igual que tú. Sí. Yo no quería saber nada de Dios, si existía o no, o si Cristo era el Hijo de Dios, nada. Lo que sí te puedo contar, que un día forzado por mi hermano mayor fui a un culto, a una iglesia. Escuché el mensaje, no lo entendí, yo no entendí el mensaje. Hay gente que bonito que se acuerda de qué predicaron el día que se convirtió. Yo no le puedo decir eso a usted. Y yo agaché mi cabeza para esconderme porque quería que terminara eso. Porque yo, mire, quería ir a tomar, a fumar. Y sentí que alguien me abrazó por detrás, le dije. Y yo sentí un calor en mi cuerpo. Y luego yo volteé a ver para quién era. No había nadie ahí. Acuérdate que yo no era cristiano, no quería nada con Dios, no sabía Biblia.
no era un religioso como tú dices. Luego volví, agaché mi cabeza y cerré mis ojos y me abrazaron con más fuerza y el calor fue tan tremendo que terminé llorando. Y así fue como me entregué a Cristo. Nadie me forzó. Amén, hermanos. Experiencias con Dios. Allí fue donde Él me dijo, ¿sabes qué? Me da la dirección porque un domingo voy a ir. Amén. Y Cristo, hermano, vino en carne. Juan dice, yo lo vi. Lo que yo les voy a contar, lo que andan diciendo estos, que Cristo no vino en carne, ellos ni lo saben, pero yo vi a Jesús. Y eso fue lo que leímos aquí. Y luego lo cambia y dice, lo que hemos visto. O sea, no lo vi solo yo, lo vieron otras personas con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado. Cuando dice contemplado aquí, se está refiriendo el apóstol Juan a ese momento glorioso cuando Pedro y Juan y Jacobo suben al monte con Jesús, y usted lo conoce como la transfiguración. La gloria de Dios bajó y Jesús fue transformado en gloria. Amén, hermanos. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo tocaron. Juan aquí no se está refiriendo cuando Jesús andaba en carne y andaban ahí solo así. No. Ya glorificado, tocaron a Jesús. Esta no es una historia. Por eso es que mire, ahora mismo con la tecnología y con la televisión y todo, ¿sabe que han enfermado la mente de la gente? Por eso la gente ya no sabe ni qué creer. ¿Está aquí, hermano? Ya no creen. Pero Jesús es real, ¿verdad que sí, hermanos? Él es real. Yo no le miento y yo casi no me gusta contar experiencias así. Siempre me las quedo personalmente. He tenido mucha experiencia con el Señor. Yo si algo no dudo. Así me quitaran el pastorado, así me presentara allá en una banca, cantar alabanzas allá, no me importaría. Yo no dudo que Jesús es real. No, Dios no ha dejado, oiga esto, Dios no ha dejado una pizca en mi vida para dudar de que Jesús es real. Con eso le digo todo. Yo sé que Él es real. ¿Usted sabe que Jesús es real, hermano? Es real. Como tú y yo. Real. Amén. No me cabe duda que hay un lugar especial para nosotros. Pero ni una pizca de duda. Un lugar precioso donde tú y yo vamos a estar. Así que esforcémonos, hermano, porque cada vez se va a poner cuesta más arriba. Entonces el versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Aquí no solo se refiere a que Jesús, ¿verdad que Jesús es vida, hermanos? ¿Cómo Juan puede hablar con esa certeza? Porque Juan fue a la casa de Jairo y vio, hermanos, que había luto en la casa de Jairo, y vio a aquella niña inerte en aquella cama, muerta, pálida. ¿Está aquí, hermano? Y Jesús dijo, váyanse todos los que están llorando, porque ella no está muerta, está viva. Y todos se rieron porque habían visto a la niña tirada en esa cama pálida. Pálida, no, ustedes están pálida. Jesús le dice, Juan, ven. Pedro, ven. Jacob, ven. Y no creo que fueron a gritar ahí, en el nombre, que se levante. No. ¿Está aquí, hermano? Solo fueron a pararse a la cama y ver a la niña. Y Jesús vino y le tomó la mano. Talita cumi. Niña, a ti te digo, levántate, quiere decir. ¿Cómo es que Jesús hablaba arameo y Él no estuvo en el cautiverio con Israel? Porque el arameo era un idioma de los caldeos. Daniel tuvo que estudiar para aprenderlo. Pero Jesús lo hablaba. Porque Él es Dios y es dueño de todos los lenguajes. Amén, hermano.
¿Qué hizo la niña? Pum, se incorporó, se sentó y Jesús dijo: denle de comer. Va, se lo llevó con la manita. Va, tengan, denle de comer. ¿Verdad que sí? Oh, pero solo Juan y Pedro. No, no, no. Un día iba Jesús caminando y venía una viuda llorando. Y su único hijo había muerto y lo iba a enterrar. Ella iba con su familia, con su gente, llorando para afuera del pueblo. Y Jesús iba a evangelizar al pueblo adentro. Y vio a la viuda, ¿verdad que sí? ¿Y qué dijo? Bajen el féretro. Y tocó al muchacho. Y el muchacho, ¿qué hizo, hermanos? Se incorporó. ¿Por qué? Porque Jesús es vida. Y cuando Jesús toca, hermano, ¿verdad? Hay vida, ¿verdad que sí? Por eso es que a veces yo dudo algunos hermanitos que Jesús los haya tocado cuando los veo. Hermano, Jesús es vida. Jesús es vida, amén. A su nombre. A su nombre, hermano. Cuando Jesús te toca, si una mujer se estaba muriendo, 12 años con flujo de sangre, si hay hermanitas que con una semana están muriendo, ya andan de mal humor, pálidas, ya no quieren hacer nada en la casa. No, esta mujer tenía 12 años y mire, el manto tocó, ¿verdad que sí? Pero Jesús, ¿qué es, hermano? Vida. Y cuando Él llega, la muerte tiene que huir. La muerte tiene que huir. Él dijo: yo soy la verdad y la vida. Amén, hermano. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Jesús es vida. Aleluya. Él es la resurrección. A su nombre, gloria. Qué lindo es el Señor. Y Lázaro, de eso está diciendo aquí. Y vimos a la vida. O sea, vimos a la vida. Lázaro, sal fuera. Pero antes de decir esas palabras, Jesús dijo: Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo digo por estos que se me están durmiendo en el culto. Lázaro, sal fuera. No, hombre, y si aquello apestaba ahí, hermano, yedía, había mal olor. Sí, pero llegó la vida, ¿verdad que sí? Llegó la vida, hermano. Y yo quiero decirle algo de parte de Dios en esta noche. Quizás hay partes en tu vida que se han muerto, pero aquí está el que da la vida. Aquí está. Un toque de Jesús. Basta. Amén, hermanos. Un toque del Maestro. Y estaremos viendo eso, hermanos. Vamos a estar estudiando eso. Que cuestionaban de la obediencia hacia los mandamientos de Dios. No, ya no tiene que obedecer, no es necesario. Fíjese, hermanitos, así en la iglesia, cuánto daño pueden hacer. Porque esto es una carta para una iglesia. Bueno, para las iglesias de Asia y para nosotros. No hay que obedecer, tranquilo. Ya no es necesario. Y Juan combate esa, porque ¿cuántos saben que a Dios se le obedece? Venga, hermanos. Que obedecer no era necesario para la salvación. Entonces ahorita hay un liberalismo que enseña y dice que lo que sea, si Cristo ya pagó. Hay iglesias que la doctrina del pecado ya salió. Usted sabe que lo que nosotros enseñamos son doctrinas, ¿verdad que sí? Que están en la misma palabra. Entonces está la doctrina de la salvación, por darle unos ejemplos, ¿verdad? Estamos viendo las 16 doctrinas que son verdad. Está la doctrina del infierno. ¿Por qué se asustan? Usted sabe que el infierno existe, ¿verdad que sí? Y es una doctrina bíblica. Y hay que enseñarla. Y hay que predicarla.
¿Por qué la vamos a omitir? Solo para que la gente no se sienta incómoda. ¿Está aquí, hermano? Entonces, allí están todas las doctrinas y una de ellas es la obediencia. La obediencia es importante. Ya termino, hermanos, ya termino. 5 minutos y terminamos. Entonces el versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído. No solo lo hemos visto, hemos oído. Porque Jesús estuvo, hermano, después de resucitado, estuvo 40 días y 40 noches con sus discípulos, apareciéndoseles. Hermano, por ese tiempo. ¿Y qué hacía? Les enseñó los mandamientos y los estatutos. Y aquí vamos a ver un mandamiento que Jesús enseñó: el que nos amemos unos a otros. En esta carta, el amor de Dios manifestado a través del hermano. O sea, yo no te amo con mi amor, porque mi amor no es bueno. Mi amor es condicional. Si tú me tratas bien, yo te trato bien. Yo te tengo que amar con el amor ágape, con el amor que viene del Espíritu Santo. Ese amor que hace que disipe todas tus faltas. ¿Está aquí, hermano? O sea, todas tus faltas están ahí. Pero el amor de Dios que fluye en mí hace que hacer un lado esas faltas y amarte. Y ese es el amor que Dios quiere que tenga la iglesia. Amén, hermanos. Un amor así. ¿Cuántos sabemos que tenemos faltas? Todos. Pero decía mi abuelita: el mono no mira su propia cola. O sea, el mono siempre le anda jugando la cola del otro. ¿Ah? ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces, ese es el asunto. Pero amarnos con esos defectos. ¿Verdad? ¿Cuántos saben que tenemos defectos? Todos. Bueno, físicos, algunos otros más que otros. No es broma, hermano. Defectos, todos tenemos defectos. Hay cosas que yo tengo que no les agrada a ustedes. Yo soy muy así, muy bromista. Hay cosas que a otros no le agrada de usted. Pero ¿cuántos saben que Dios le ama? Pero lo cree, hermano. ¿Cuántos saben que Dios le ama? Ese es el amor que Dios quiere que fluya en la iglesia. Que fluya. Amén, hermano. Que un hermano aquí se pare, ¿verdad? Y todo tembloroso quiere, pero una hermana y quiere predicar la palabra. Y usted está ahí sentado y usted conoce sus defectos. Y usted dice: wow, mira cómo me dijo esto. Pero usted puede hacer un lado todo eso y decir: wow, que Dios lo use, que Dios lo use, que Dios la use. Y que ese amor, ¿verdad que sí, hermanos? Ese es el amor que cubre multitud de pecados. Amén, hermanos. Y ese es el amor con que Dios quiere que nos veamos. Y entonces dice: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido, para que anden siempre gozosos. ¿Qué es la comunión? La comunión, esta es una palabra que viene del griego que es koinonia. Koinonia es tener cosas en común. Amén. Amén, hermanitos. Yo a veces no culpo que el salvadoreño solo se quiera juntar con el salvadoreño, porque ellos tienen muchas cosas en común. Hablan igual, comen pupusas. ¿Verdad que sí? Yo lo lindo que yo como pupusas también. Me echo salvadoreño, puertorriqueño, venezolano. Yo me echo de todo. Solo por ponerle un ejemplo, le estoy poniendo un ejemplo. Las cosas en común. ¿Okay? Eso no debe existir en la iglesia. Porque la comunión que habla el apóstol Juan aquí, con esto termino. Esta es solo la introducción, ¿okay? De las cosas que vamos a estar viendo. Es, hermano, tener cosas en común. Entonces aquí va la pregunta para usted ya para terminar. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué tenemos en común usted y yo, hermana Candy? Somos serios los dos. Somos enojados. No. ¿Qué?
tenemos a Cristo, ¿verdad que sí? Todos tenemos a Cristo, hermanos. Eso es algo en común, ¿verdad que sí? Va, ahí hay algo. Va. ¿Quién tenemos a Cristo? ¿Qué más tenemos? A ver, alguien se atreve a decir otra cosa. Nuestra fe, ¿verdad que sí? Todos creemos lo mismo, ¿verdad que sí, hermano? ¿O habrá alguien aquí que cree que va a venir un patillo volador y se lo va a llevar? No. ¿Verdad que sí? Todos tenemos ¿qué? Una fe en común, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Qué otra cosa? Espérense. Por ahí. Un mismo espíritu. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Amén, hermanos. Este no es el espíritu del hombre, este es el Espíritu Santo. ¿Ya? El Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Eso lo tenemos en común. Vamos, sigamos, ya termino. Ya, 5 minutos, pero ¿qué otra cosa tenemos en común? El bautismo en agua sería algo que tenemos en común. ¿Cuántos se han bautizado? Casi todos los que hemos compartido. ¿Verdad que sí? Otra cosa en común. Un solo Padre, ¿verdad que sí? ¿Quién es? Jehová nuestro Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Tenemos aunque te guste o no, soy tu hermano. Los hermanos no se quieren a veces, ¿no? Yo me peleaba con mis hermanos. Ellos me querían pegar a mí porque decían que yo era el favorito, y lo que no sabían que yo no era favorito de nadie, ni de ellos. ¿Qué otra cosa tenemos en común? La palabra de Dios tenemos en común. ¿Verdad que sí, hermanos? La palabra de Dios tenemos en común. Sí, la identidad. Ajá. Pero cosas en común, cosas que compartimos. Esa es comunión. Cosas que compartimos, que estamos de acuerdo. Ya. El mismo idioma, hermana. No le entendí qué dijo. Pero no, eso es otra cosa. Pero mire, cosas en común. Ya, eso se llama comunión. Esa es la comunión. Cosas en común, cosas que nos hacen ¿qué? Una familia. Amén, hermanos. Una familia. Cuando dice Hechos y todas las cosas tenían en común, ¿a qué se refiere? Ellos estaban compartiendo lo mismo. No se estaban peleando. ¿Todo qué? Estaban en un común acuerdo. ¿Cuál era? Que Cristo era el Hijo de Dios, por ejemplo. Que había que bautizarse, ¿verdad que sí? Entonces, eso es importante en la iglesia, la comunión entre los hermanos. Pero acuérdense que la comunión que habla la Biblia no es una comunión de que yo como fritada, fritanga, como usted le diga, y yo como pupusas y entonces, no. Una comunión del Espíritu. Una fe, un bautismo, una palabra, amén, un Cristo que nos salvó, la gracia, la misericordia de Dios, el Padre, compartimos el mismo Padre. Y hay algo que ustedes no se atrevieron a decir: tenemos un mismo enemigo. No, mira que tiene al lado, que ese no es. Póngase de pie, nos vamos. Vamos a estar estudiando eso, hermanos. Un mismo enemigo. ¿Cuántos tienen un mismo enemigo? Yo pienso que el enemigo mío es el suyo, ¿verdad que sí? El diablo, que el Señor lo reprenda. Y la palabra diablo quiere decir el acusador. Está aquí, hermano, y ya se fueron. El acusador. No le ayude al acusador. No se anden acusando unos con otros. Son ayudantes del diablo. Levante la mano y démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias.